¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un video más. Soy Said Calderón y esto es Inspiración Divina. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo. Yo creo que existen distintas diferencias a lo largo de nuestra vida y podemos saber que existe diferencia en algo porque hay un contraste significativo entre una cosa y otra, entre un antes y un después. Lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Existen muchos tipos de diferencia dentro de ella, pero yo quisiera hablarte acerca de la diferencia de antes de conocer a Cristo y después de permitir que Cristo obre en nosotros. Al igual que muchos de ustedes, yo crecí en un ambiente cristiano. Sin embargo, mi manera de creer en Dios, de vivir a Dios y reflejar a Dios no es la misma la de antes a la que tengo ahora. Porque antes yo no creía realmente porque conocía a Jesús, porque lo sentía en mi ser y tampoco dejaba que su espíritu actuara dentro de mi ser con libertad. ¿Por qué? Porque me hacía falta tiempo de intimidad con Jesús, porque me hacía falta conocerlo, porque me hacía falta poner obras en práctica para que esta fe no solo fuera fe de palabras, sino una fe también práctica. Entonces hubo un momento donde conocí a Jesús, donde se encontró conmigo, donde me llamó a su redil y causó algo impactante dentro de mi vida que me hizo vivirlo a él con pasión, ya no por lo que había escuchado, sino porque yo lo había podido conocer. Y eso produjo un fuego intenso por dentro que me invitaba a hablar acerca de lo que él había hecho por mí. Empecé a servir con más fuerza en mi iglesia, le encontré propósito a mi vida, encontré al Dios que una y otra vez me impulsaba a hacer luz en las tinieblas de muchas personas. Eso no fue mérito mío, fue gracias a un Dios que me encontró, me atrapó y me impulsó a servir. Existe una diferencia en la manera en la que yo actuaba como cristiano antes de conocer a Cristo y después de conocerlo, porque como bien te había dicho, yo crecí desde niño en un ambiente meramente cristiano, todos los fines de semana yendo al templo, congregándonos con la iglesia. Sin embargo, eso no era suficiente porque lo que necesitaba yo era encontrarme con Jesús para que Él produjera un cambio significativo en mi vida. Y así como me pasó a mí, también le sucedió a muchos personajes bíblicos. Estaba meditando acerca de cuando van a arrestar a Jesús y existe uno de sus discípulos que comete un acto bastante significativo y que evidenció de alguna manera la carnalidad con la que él todavía seguía luchando a pesar de haber seguido a Jesús a través de algunos años, a pesar de ver ya milagros de Jesús y de convivir con Jesús persona a persona tal y como tú lo haces con un amigo. Todo eso no alcanzó a derrumbar por completo la carnalidad de este personaje y seguramente ya se te vino a la cabeza de quién te estoy hablando. Te estoy hablando de Pedro. Pedro era conocido precisamente entre los discípulos, o lo podemos identificar de mejor manera hoy en día por estos impulsos que tenía a su persona. No era una persona que respirara, contara hasta 10 y luego accionaba, sino que él era más impulsivo, reaccionaba según el momento, según lo que se estaba viviendo, sin pensarlo dos veces. Y me llama bastante la atención el siguiente pasaje bíblico que nos describe con detalle lo que estaba sucediendo durante ese momento, así que pon mucha atención a esta lectura. Dice: entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo de sumo sacerdote. Verso 11, pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Me parece bastante interesante esta parte, porque Pedro, a pesar de haber caminado con Jesús por varios años, a pesar de haber visto varios milagros, decidió tener todavía una espada con él. Y muchos podrían argumentar también, pues en ese tiempo se acostumbraba a llevar espadas porque los caminos eran difíciles, etc. Sin embargo, el uso que le dio a esta espada no fue un uso de una persona que hubiera sido llena completamente por Cristo, sino que reaccionó él más con un impulso
de la carne, tal vez de la misma manera en la que muchos de nosotros reaccionaríamos ante alguna dificultad que estemos enfrentando, no sin consultar a Cristo, no sin pensar lo que vamos a realizar, sino meramente por un impulso que viene de la carne que busca herir. ¿Y sabes qué es lo más raro de esto que realiza Pedro? Que Jesús lo regaña porque le dice: hey, lo que estás haciendo está impidiendo que yo cumpla mi propósito. Por eso Jesús lo frena y lo reprende. De la misma manera, Jesús obra con nosotros. Podemos llevar ya un tiempo caminando con Él. Sin embargo, si seguimos reaccionando conforme a los impulsos de la carne, Jesús, en lugar de condenarnos, de señalarnos, de manera amorosa y de manera sabia, nos va enderezando, nos va ayudando a saber cómo reaccionar y cómo manejar nuestras emociones también de una manera sabia. Me gusta a mí el proceso que vive Jesús junto con Pedro, porque nunca fue un proceso como de: Pedro, ya me cansé caminé contigo, Pedro, fuiste uno de mis 12, Pedro, he estado contigo, has visto una cantidad de milagros impresionantes y aún así te atreviste a sacar tu espada, vete de aquí, ya no quiero saber más de ti. Para nada. Es un Dios que insiste con nosotros, que nos sigue acompañando, que sigue estando en nuestro proceso por ser transformados, en nuestro proceso de santificación, en el proceso en el que buscamos parecernos más a la persona de Jesús. Y Jesús, después de que Pedro realiza esto, obviamente Jesús es crucificado, vuelve al Padre y Pedro transita solo por la vida, ¿verdad? Cumpliendo los propósitos que Jesús le había enseñado, comienza a ser líder de los primeros creyentes, y aún así tenía algunas cuestiones que no reflejaban por completo a Cristo, ¿no? Como que él no era alguien inclusivo, sino que él escogía con quién comía en la mesa, y por ahí tiene unas diferencias con Pablo. Pablo lo regaña y finalmente Pedro cambia, y lo podemos ver por la manera en la que él se expresa, una persona hasta cierto punto violenta, impulsiva, que le hacía más caso a sus emociones que a sus pensamientos. De pronto comienza a escribir cartas que hablan de amor, de pronto empieza a ser pastor de iglesia, empieza a ser un líder significativo, y entonces nos podemos dar cuenta que Jesús nunca lo abandonó, sino que lo acompañó en su proceso a tal grado que lo transformó por completo, puso a las personas indicadas en el camino que trabajaran con él, y podemos hoy en día opinar que Pedro fue una persona ejemplar, que luchó contra su carácter, que luchó contra su humanidad, pero que finalmente fue transformado y moldeado a la imagen de Cristo. Yo creo que de la misma manera nosotros deberíamos de estar buscando lo que sucedió con Pedro, porque podemos llevar varios años caminando con Jesús y tal vez nuestra persona, nuestra manera de ser no está marcando una diferencia significativa. A mí me llama la atención una historia específica en la Biblia también, que es la de Zaqueo, un cobrador de impuestos. Todos lo conocemos por ser el pequeño, pero le bastó un encuentro con Jesús para cambiar por completo su manera de ser, a tal grado que todo lo que él se había llevado decidió regresarlo. Y de esa manera él demostró públicamente que había sido una persona que era convertida y que había tenido un encuentro con Jesús. Y así nos podemos ir con muchos personajes bíblicos. Tenemos el caso de María Magdalena, la mujer de la cual Jesús sacó varios demonios. Fue una persona que también se encontraba en tinieblas, tiene un encuentro con Jesús y es una de las dos mujeres a las cuales se les permite ser testigos de la resurrección acerca de Cristo, cuando ellas van a aquella cueva y no encuentran nada más que a un mensajero que les dice: ¿qué están buscando aquí? Él ha resucitado. Fueron los primeros en todo el mundo en enterarse acerca de esto, de ser una persona llena de demonios, a ser la primera persona que conocía el mensaje acerca del Cristo resucitado, que era testigo de ello. Cristo está buscando personas que se dejen moldear. Cristo está buscando personas en las que Él pueda depositar su espíritu y su espíritu pueda producir un fruto significativo, un fruto que produzca obras que muestren el cielo en la tierra, que muestren a Cristo Jesús en este mundo caído. Cristo está buscando personas en las que Él pueda llevar un proceso. Cristo quiere realizar algo significativo en tu vida, pero tal vez
podríamos estar muy ocupados haciéndole caso a todo menos a la voz de Cristo, porque tal vez le seguimos haciendo caso a rencores, a problemas familiares, a injusticias, a pecados que nos siguen teniendo cautivados, que no permiten por completo que Cristo realice un trabajo significativo en nuestros corazones, que no permiten que el Espíritu Santo se mueva bruscamente dentro de nosotros y produzca un fruto que sea de bendición para esta sociedad que camina rumbo a la muerte. Yo quisiera que el día de hoy reflexionáramos en todo aquello donde no hemos permitido entrar a Cristo en nuestras vidas. Vemos el testimonio acerca del apóstol Pedro, donde era una persona que le hacía mucho caso al impulso de su carnalidad, al impulso de sus emociones, pero Cristo llevó un proceso en él y él se dejó moldear a la imagen de Cristo, a tal punto que fue de bendición para muchos en su tiempo y lo sigue siendo en nuestro tiempo. Yo quisiera que reflexionáramos en esta parte. Deseo que esta pequeña reflexión haya sido de bendición para tu vida. Yo soy Said Calderón y esto es Inspiración Divina.